Las drogas son tan antiguas como la historia de la humanidad. Bien sea para fines rituales, medicinales o de mero placer, las drogas han acompañado al hombre desde sus orígenes. Aunque sus nombres cambien, el deseo del hombre de sentirse estimulado parece ser inagotable. Historia de una adicción: la cocaína. La coca tiene sus orígenes hace miles de años en los valles de los Andes sudamericanos, donde se utilizaba con fines rituales. Son los incas los que comienzan a explotar sus propiedades estimulantes del sistema nervioso para evitar la fatiga y el hambre. Ya en el siglo XIX se consigue extraer el alcaloide de las hojas de coca y comienza a consumirse como cocaína en polvo. Milenios después de aquello, hoy día la cocaína sigue procediendo de la misma planta, cultivada básicamente en las mismas zonas de Colombia, Perú y Bolivia. Pero es en Occidente donde se consume en mayor medida y donde provoca los mayores estragos. España tiene el dudoso honor de estar a la cabeza en porcentaje de consumidores de cocaína en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos. Pero, ¿cómo podemos detectar el consumo y la disponibilidad de cocaína en una sociedad? En primer lugar, se estudian los datos aportados por los propios consumidores a través de encuestas y análisis toxicológicos. A estos se suman parámetros tan diversos como el número de alijos incautados, el número de visitas a los centros de drogas o urgencias, las muertes por consumo de cocaína, las encuestas a estudiantes y sus tendencias de consumo. Por ejemplo, solo en España se incautaron 40 toneladas de cocaína en el año 2005, siendo el primer país consumidor de la Unión Europea y el segundo a escala mundial, detrás tan solo de los Estados Unidos. La producción mundial total en el año 2008 fue de alrededor de 1.000 toneladas anuales. Casi prácticamente 1 de cada 4 personas que entran nuevas en tratamiento en España es a causa de la cocaína. Y es la droga que más avance tiene en entrada de tratamiento, lo que da idea de cómo el problema se va sobredimensionando. Luego también es interesante que estemos tan desfasados, estamos prácticamente en el doble de lo que sería la media de la Unión Europea, con lo cual significa que aquí el problema tiene características particulares que no lo tienen otros países, ¿no? En el ámbito español se dan circunstancias que nos hacen diferentes, ¿qué se le va a hacer?, al del resto de la región europea. En Europa el 85% del consumo es exclusivo de cocaína. En España, en cambio, no utilizamos solo la cocaína en polvo, sino que tenemos un vínculo amenazante y peligroso de alcohol. Es muy raro el consumidor en estos momentos en España de cocaína y solo cocaína. De tal manera que incluso el tratamiento a veces hay que abordarlo intentando controlar primero el abuso de alcohol previo a ir a pillar y a consumir. La cocaína y el alcohol además producen, por una parte, cuando se consume conjuntamente, un aumento del efecto euforizante de la cocaína y por otra parte se minimiza el efecto de intoxicación por el alcohol. El mundo de la coca es de funcionarios del Estado y de las autonomías de nivel A, pueden ser incluso notario, alguno que otro, algún registrador, abogados del Estado, pueden ser propietarios de empresas pequeñas, medianas y grandes, profesionales de todo tipo, además, médicos no están excluidos en absoluto, y eso en el día a día tiene repercusión. Y no quiero hablar de las redacciones de muchos periódicos notorios y no quiero hablar con detalle de las empresas de publicidad. Eso ha sido mucho el clúster o el grupo más concentrado que hemos tenido en los últimos 25 años, de consumir aparentemente con control, pero cuando uno depende, se acabó el control. En general es una sustancia consumida con un carácter lúdico. En un principio se hablaba de una persona joven con cierto nivel adquisitivo que consumía la cocaína principalmente en los fines de semana para mejorar la relación social. Pero ahora mismo la cocaína no es algo exclusivo de clases económicas altas, sino que la consumen todas las clases sociales. La cocaína estaba muy asociada a determinadas profesiones de éxito, como era la de los publicitarios, perfectamente. Pero era un punto como de moda, o sea, es que era mucho más superficial. Ahora a lo mejor se ha democratizado el consumo, es decir, que hasta un chavalito de Móstoles se compra su medio gramo. Por eso te digo que ya moda no es entre ciertas clases sociales. Que se ha democratizado, que se ha vulgarizado, que lo que compran a lo mejor es un 10% de pureza, pues eso ya no lo sé.
La vía más habitual de consumo en nuestro país es la vía esnifada, es decir, por vía nasal, en que se aspira el polvo de cocaína. Junto con esta vía hay otras vías, como puede ser la vía fumada o la vía intravenosa. Sea cual sea la vía, la cocaína tiene un alto potencial adictivo. Es verdad que el consumo en forma de cocaína base o en forma de vía intravenosa está indicando un consumo mucho más frecuente y está indicando un grave potencial adictivo, pero per se la sustancia es la misma. No todo el mundo tiene la misma probabilidad de volverse adicto a una sustancia. Existe una vulnerabilidad o predisposición personal que, junto con diversos factores genéticos, biológicos y ambientales unidos a la edad en la que iniciamos el consumo, condicionan la disponibilidad de una persona a volverse adicto. Actualmente se reconoce claramente que los genes determinan muchísimo, tienen un papel muy importante en tu vulnerabilidad, en la vulnerabilidad de una persona a volverse adicto. De hecho, se estima que aproximadamente el 50% de los riesgos a la adicción están determinados por factores genéticos. Sabemos también, por otro lado, que hay factores biológicos no necesariamente ligados directamente a los factores genéticos que también afectan la vulnerabilidad de la adicción. Uno de los más reconocidos es la etapa de inicio de las drogas. Y actualmente sabemos, por ejemplo, que cuanto más joven es una persona en el inicio de las drogas, más alta es la probabilidad de que se vuelva adicta a ellos. También sabemos que hay factores ambientales muy importantes y los factores ambientales pueden actuar tanto como protección o como vulnerabilidad. Los factores de vulnerabilidad, uno de los que se han reconocido desde el principio es qué tan accesibles son las drogas. O sea, si la droga es muy accesible, se aumenta su consumo. Muchas de esa vulnerabilidad que podemos decir es una vulnerabilidad que la detectamos a posteriori, aunque hay una serie de personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar una dependencia, no podemos decir de alguien que no tiene riesgo de desarrollarla. ¿En qué momento aparece esa enfermedad o en qué momento hablamos de adicción? Es en el momento en que uno trata de controlar ese consumo y no puede controlarlo. Y además ese consumo tiene una serie de repercusiones negativas en la vida del individuo. Entonces tiene que llevar la pérdida del control y tener efectos adversos. Entonces, tomemos el ejemplo del chocolate. A mí me encanta el chocolate, pero no me ha creado ningún efecto negativo que yo sepa y además lo puedo controlar. No todos los días, pero digamos que la mayor parte de los días lo puedo controlar. Entonces me tomo 1, 2 o 3 barras de chocolate, 3 barras de chocolate, ya lo odio, o sea, estoy nauseada. Entonces ese es el final. Si yo estuviera adicta, 3 barras de chocolate crearían más y más y más y más compulsión. Ahí la diferencia, por un lado, y por el otro, para que yo dijera que estoy adicta al chocolate, no solamente es este efecto de la falta de control, pero sino que también me debió haber afectado, o sea, que me creó diabetes, u obesidad, o hipertensión, o síndrome de metabólico, o algo que me afectara. La cocaína es de las drogas más adictivas que conocemos. ¿Hasta qué punto los jóvenes reconocen esto? Desgraciadamente todavía existe mucho esta cosa de la cultura de que si no produce abstinencia no es adictiva. Y de ahí que muchos jóvenes quizás todavía piensan que no es adictiva. Pero si conocen a compañeros que están tomando droga, van a darse cuenta que altamente adictiva, porque la cocaína produce adicción muy severa y al producirlo se desajusta el comportamiento del individuo. Entonces alguien que tenga un amigo adicto a la cocaína, claramente va a saber que la cocaína es altamente adictiva, porque, o sea, se ve. O sea, no necesitas ser un médico para reconocer que tanta disrupción, que tan devastadora la droga es en la vida de la persona. Uno se da cuenta que es adicto cuando quiere parar y no puede, o cuando está consumiendo más de lo que quisiera consumir, o cuando a pesar de las consecuencias negativas, ya sea porque laborales, porque no rinde, o porque está gastándose mucho más dinero del que debería, o porque a nivel familiar deja de hacer determinadas cosas que hacía, o sea, uno se da cuenta que es adicto cuando intenta parar y no puede. Siempre dices, esta es la última raya que me pongo y no me pongo más, ¿no? Y cuando te pasa eso, en el momento sientes miedo, pero
al día siguiente, si tienes más cocaína, dices, bueno, me pongo, consumo un poco y lo dejo. Y lo que pasa es que luego, pues, no te quieres acordar de ello, ¿sabes? Es una cosa como que borras de tu mente. Yo decía que lo podía controlar, que yo digo, pues ahora no consumo. Y algunas veces me lo proponía y consumía y decía, bueno, no pasa nada, al día siguiente o al fin de siguiente paro y al fin de siguiente, pero nunca paraba. Necesitaba consumir como si necesitara beber agua. Ahí entras en un problema. O sea, deja de ser un placer para convertirse en un problema. Cuando alguien ha consumido coca y empieza a tener problemas, los del grupo de su alrededor lo detectan clarísimamente, él no, porque se estropea la percepción de la realidad. Pero los que le quieren, amiguetes, dicen que se está rayando. ¿Y en qué consiste? Pues que desconfía, se pone violento, incontrolable, no hay quien lo pare, se mete con la gente, es inoportuno, mete la pata y luego no hay quien le reconduzca al contexto pactado de convivencia de los demás. Entonces, rayarse, para mí es que tiene demasiadas rayas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que una persona que empieza a rayarse, enseguidita se hace muy suspicaz, desconfiado y hasta paranoide. Y entonces tiende a pensar que los demás están organizándole algo, que no le dicen la verdad, que le están fastidiando, que es todo mentira, que le controla perfectamente y va perdiendo amigos. Y llega un momento en que, en un momento de lucidez, dicen, si yo antes tenía 43 amigos que me dicen que estoy rayado, ya no tengo ninguno, a ver si alguno de los 43 tiene razón. Generalmente es un poquitín tarde. Me empecé a dar cuenta que la gente ya no quería salir conmigo por mi estado. Cuando me emborrachaba, pues la liaba mucho, entonces la gente pues quiere dejar de salir contigo. La gente no quiere problemas, quiere ir a su rollo y no quiere una persona que esté todo el día dando problemas a los demás. Pues perder trabajo, perder pareja, no sé, con la familia es otro tipo de relación ya la que tienes, ¿sabes? Aunque siempre te están apoyando, pero deja huella. Yo no lo veía como un problema. Ahora lo veo para atrás y digo, sí, esto era un problema. Pero en aquel momento yo decía que estaba en la edad también, que si no lo hacía ahí, ¿cuándo lo iba a hacer? Yo a mí no me habría dado cuenta realmente porque no me veía... No, porque fue una amiga mía la que me dijo que paras y que no te das cuenta que cada vez que sales te tienes que meter y no te das cuenta que ya lo estás haciendo y a ella no le gustaba, por ejemplo, era mi amiga y tal, entonces... y además se distanció de mí. Era un descontrol de vida. Me puso con el instituto, yo qué sé, no tenía dinero, me daban mis padres dinero el viernes y me lo fundía todo el viernes, me daban algo para el fin de semana. Y ya cuando empecé a trabajar es cuando se dieron cuenta que tenía un problema. Yo he visto a uno que se ha destruido la vida, pero además de libro. O sea, dices, a ver, ¿qué puedes destruir de tu vida? Tu familia, tu entorno laboral, tus relaciones con los amigos, o sea, ¿qué más te puedes cargar? Pues ya es que nada más. Se ha cargado todo. Cuando una persona fuma o inhala cocaína, esta entra en el torrente sanguíneo y viaja rápidamente hacia el cerebro. Aunque la cocaína llega a la mayoría de las zonas cerebrales, se concentra especialmente en una zona específica del cerebro que denominamos circuito de recompensa. Este circuito de recompensa es vital para la supervivencia del individuo. En la naturaleza aprendemos a repetir aquellos comportamientos que nos producen una recompensa, como beber agua cuando tenemos sed o comer cuando tenemos hambre. El circuito de recompensa también juega un papel muy importante en el sexo y está diseñado para la supervivencia del individuo y la perpetuación de la especie. Al encontrarse con una situación de recompensa, el cerebro libera una molécula llamada dopamina, que estimula la comunicación entre neuronas. En condiciones normales, una proteína especializada recicla la dopamina devolviéndola a la neurona, donde siempre existe un equilibrio químico. Cuando se ha consumido cocaína, esta bloquea el mecanismo de acción de reciclado de la dopamina. Así, las neuronas continúan liberando dopamina en la sinapsis, provocando los efectos placenteros asociados a la cocaína. Si metemos en el cerebro una sustancia que secuestra este sistema, ¿no?, el cerebro lo que está pensando es, ahora viene una dosis de cocaína, y esta dosis de cocaína es muy importante para tu supervivencia, por lo tanto debes de poner en marcha la conducta para consumirla, porque esto es muy importante para que puedas seguir viviendo. También vemos que influye el consumo de cocaína
en el flujo sanguíneo que llega a distintas áreas del cerebro. Aquellas áreas que son más, digamos, decisivas en lo que podemos llamar la voluntad del sujeto están inhibidas, están, digamos, con una baja actividad. Y aquellas áreas que regulan más los impulsos, son más primitivas, más irracionales, están potenciadas. Eso explica, en definitiva, el comportamiento de una persona adicta a la cocaína y a otras drogas, en el sentido de que muchísimas veces su comportamiento es irracional. No tiene presente valores, como pueda ser su propia familia, el trabajo, los amigos, y se deja llevar por impulsos que nosotros no entendemos, impulsos que son más propios, digamos, de un cerebro menos desarrollado. A grandes rasgos es como si dijéramos que el consumo de cocaína supone para las personas que desde el punto de vista evolutivo se produzca una regresión. Es como volver a comportamientos más, dicho de un modo coloquial y sin ofender, digamos, más animal que humano. La cocaína produce múltiples efectos en el organismo que en general dependen en gran medida de la pureza de la sustancia y de la vía de administración. Podemos dividir los efectos de la cocaína en el ser humano en dos grandes bloques: efectos agudos y crónicos. Efectos agudos se consideran aquellos que aparecen a corto plazo, efectos crónicos los que aparecen después de un periodo largo de consumo. Tanto unos como otros, a su vez, se dividen en función del daño que provocan en problemas físicos y problemas psíquicos. Algunos sujetos que consumen cocaína tienen problemas físicos y problemas mentales o psicopatológicos. Entre los problemas físicos, ¿no?, todos sabemos que a veces, ¿no?, los sujetos que consumen cocaína, bueno, les aumenta el ritmo cardíaco, hay un aumento inmediato de la temperatura, pero tienen, por ejemplo, importantes riesgos de trombosis o de problemas cardiovasculares. Y realmente problemas psicopatológicos también produce, por ejemplo, los síntomas como ansiedad, insomnio, depresión, ¿no? Y a algunos consumidores también les producen síntomas psicóticos, ¿no?, como por ejemplo cuadros de tipo paranoide, ¿no?, donde se sienten perseguidos, donde se sienten amenazados, donde aumenta muchísimo la suspicacia. En ocasiones es que él llorando me decía que yo era policía y que le estaba hablando con la policía para que le detuviesen. O sea, he vivido paranoias muy fuertes de él que a mí me hacían sentir fatal porque es que no podía hacerle entender que no era así. Luego también otro problema que tiene a nivel psicológico es la capacidad que tiene la cocaína para ejercer como una especie de disparador de algunas vulnerabilidades que pueden estar latentes, incluyendo la emergencia de distintos trastornos psiquiátricos o incluyendo, por ejemplo, estados confusionales y estados de psicosis aguda, ¿no?, a nivel de alucinaciones, delirios, obsesiones muy fuertes, como por ejemplo celotipias, ¿no? Es decir, que la persona de pronto empieza a pensar que su mujer o su novia le engaña, o su marido o su novio le engaña, y rumiar continuamente esta idea hasta el punto que no le deja vivir. Te he visto que la has mirado mal, te he visto que como que siempre se están comiendo la cabeza por cosas que en verdad que no están pasando, y digo, pero si es que no, que sí, ha mirado a ese chico, le ha mirado, y se empiezan a pegar, no sé qué, no mires a mi chica, no sé qué, o sea, en plan, y igual no está pasando nada, y también está pasando porque está bajo los efectos de algo que le hace seguir tirar para adelante. Entonces, en mis amistades pues sí que lo veo que siempre hay malos entendidos, malos... En los últimos años se está prestando cada vez más atención a los problemas neuropsicológicos derivados del consumo de drogas en un marco general en el cual lo que estamos planteando es que cualquier patología que veamos en los pacientes o en los sujetos que atendemos está relacionada con el funcionamiento del cerebro. Y sabemos que las drogas, ¿no?, la diana a la que van las drogas es el cerebro, ¿no?, y es donde producen sus efectos. Pero lo que hemos empezado a observar es que los sujetos que consumen drogas tienen problemas en sus funciones cognitivas. Sí, he notado, por ejemplo, que con las drogas he perdido capacidad de memoria. O sea... Estoy más despistado. No sé si me ha hecho perder memoria, pero sí, estoy más despistado con las cosas. Las funciones ejecutivas serían las funciones que mandan en el cerebro.
Es decir, son funciones que sirven para resolver problemas, se organizan de una determinada manera para darte la mejor solución a ese problema que tú le estás planteando en ese momento. La importancia que tiene es completa, es decir, desde las actividades más básicas hasta las actividades más complejas. Hay un artículo que a mí me gusta mucho que se llama «Hace falta todo el cerebro para preparar una taza de café». Algo que parece tan simple necesita una serie de pasos, necesita que tú tengas claro que lo que necesitas es un café. Significa que tengas claro que ciertas cosas que necesitas para tomar un café están en un armario o están en otro, que luego las mezclas de una manera adecuada y que luego el resultado, de alguna manera, tú sabes si es bueno o es malo y en función de eso cambias para la siguiente taza de café que prepares. Todo eso es poner en acción el sistema ejecutivo, pero nosotros normalmente no nos damos cuenta. Solo te das cuenta cuando está dañado, entonces cuando fallan estas cosas. Eso para una actividad simple. Para una actividad compleja también funciona igual. Es decir, cuando tú tienes que planificar tu jornada del día, tú estás usando el sistema ejecutivo. Tú sabes que a lo largo del día tienes que hacer una serie de cosas, la organizas. Sabes que si en algún momento alguna te ocupa un poco más de tiempo, a la otra le tendrás que dedicar menos. Que si en alguna cosa fallas, tendrás que intentar una estrategia nueva. Es decir, que el sistema ejecutivo se energiza cada vez que te ves ante una situación nueva, ante una situación que te supone una organización. La afectación neuropsicológica debida al consumo de drogas normalmente se instaura de manera lenta e insidiosa. Los individuos no se dan cuenta del papel que tenía tan relevante en su funcionamiento cotidiano hasta cuando llevan un tiempo sin consumir y entonces te dicen que ahora me doy cuenta lo mal que funcionaba antes. Como me llevan tres cosas a la vez, no las retengo, tengo que estar siempre apuntándolo todo y sí me afectan. La vida laboral me afecta, de hecho ha habido cachondeitos con mi memoria. La cocaína sí me ha afectado, a nivel de, sobre todo la memoria, muchísimo. Yo me acuerdo de muchísimas cosas de cuando hace mucho tiempo, pero cosas recientes me cuesta mucho retenerlas. Sí que se dan cuenta ellos a veces de que tienen problemas, pero el entorno normalmente cuenta muchos más problemas de la conducta que de la cognición, porque tienen mucha más repercusión que de los problemas cognitivos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes bajo el efecto de cocaína tienen un aumento muy importante de la irritabilidad, ¿no? Son muy hostiles, ¿no? Perciben las cosas de una manera mucho más suspicaz. A mi marido le afectaba el carácter, sobre todo. Se volvía muy agresivo. O sea, él le decías, yo qué sé, cualquier chorrada, joder, es que has dejado el grifo abierto. O sea, se ponía a gritar enseguida. Sus conversaciones eran fuera de tono en cualquier momento, tenía los cambios de humor muy fuertes. Que a lo mejor siempre estaba cabreado, contestaba mal a mis amigos, a mi familia. Esas cosas sí las he notado. Desde que no consumo estoy mucho mejor en eso. Cuando hay una dependencia severa, produce una afectación muy importante a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel de búsqueda de cualquier tipo de placer en el que se abandona el deporte, se abandonan los amigos, porque todo queda mediatizado por el consumo de la sustancia. Cuando tu único interés es consumir cocaína, ¿no? Nada de lo demás te motiva, con lo cual te vuelves apático. Te vuelves depresivo cuando te falta la cocaína, te vuelves depresivo y tienes una actitud de tristeza, de falta de vitalidad, ¿no? Y, bueno, estás nervioso, estás más irritable, estás más ansioso, ¿no? Te muestras más impulsivo, con menos control sobre ti mismo, ¿no? Realmente se producen una cantidad de cambios, ¿no? Pero que todos tienen que ver con la necesidad en el fondo de la sustancia, ¿no? Porque en el fondo hay una percepción de que necesitas la sustancia no para estar bien, sino para no estar mal. Con mis padres, por ejemplo, en cuanto entraban en mi cuarto me molestaba que estuvieran, igual venía a dejarme la ropa y yo, mamá, ¿qué te he dicho que no entres en mi cuarto? No sé, ya, que antes se lo podía decir más delicado, no sé, pero ahí sí no pasaba ninguna, eso sí. Cuando consumía cocaína me aislaba y cada vez no quería saber nada de la gente. Luego tenía un carácter, se fue poniendo más fuerte también con la familia y con los amigos. Y bueno, aparte que lo vas perdiendo todo, pues a toda la gente que quieres, pues sí te vas alejando. También lo que notaba mucho es que tenía
después me tenía unos días de verlo todo fatal, de estar súper triste, y además cada vez tenía más, todo al final, es que cada vez estaba como súper negativa. Luego salía de fiesta y estaba muy bien, pero luego eso, los siguientes días, o ni siquiera los siguientes días, sino la semana, entonces ya estaba, yo no era consciente de que era por las drogas ni nada, sino yo pensaba, pues nada, digo, hay que ver, me sentía mal conmigo, no me apetecía salir de la cama, eso sí. Pues al día siguiente están de muy mal humor, y si uno quiere ir a pillar y tú no, pues al final te intentan liar de cualquier manera, se vuelven mentirosos, te intentan convencer de cualquier manera, muy insistentes, no aceptan un no por respuesta, y si saben que no vas a querer pillar, no te van a llamar a ti, van a llamar solo a la persona que les vaya a seguir el juego en ese momento. Es verdad que para que el tratamiento funcione, lo primero que tiene que reconocerse es uno adicto, y a veces eso es el factor principal que está fallando. Creí que controlaba la situación y que yo en cualquier momento podía dejarlo. Pero en el momento que lo intenté dejar me di cuenta que era mucho más difícil de lo que pensaba. Normalmente en las primeras consultas suele acudir algún familiar o algún allegado diciendo que tiene un familiar que tiene problemas de consumo de cocaína, ¿no? De hecho, uno de los primeros objetivos normalmente de la intervención con sujetos con problemas de cocaína o con problemas de drogas en general es lo que llamamos la mejoría de la conciencia de enfermedad. Es decir, que el sujeto sea consciente de la repercusión que le está causando el consumo de drogas en su vida y en todas las esferas que componen su vida. La verdad es que hay unas líneas generales para el tratamiento de cualquier sustancia abusable, y una de ellas es la cocaína, que delimitan como primer objetivo suprimir el consumo. Pero no suprimir un consumo de 5 días, sino en el caso de la cocaína hay que lograr una supresión de 3 meses. Y con esa plataforma hay que trabajar psicológicamente con la persona para prevenir las recaídas, que son muy constantes, los abandonos del tratamiento, que son muy constantes. Entonces, supresión del consumo, prevención de las recaídas y modificación del estilo de vida, apoyándose en la gente no consumidora de su entorno natural y buscando apoyos otros que los que le han acompañado en el consumo y que reforzarían la recaída, modificando incluso a veces el modo de relación con la pareja, que muchas veces es la persona consumidora más próxima, y modificando el modo de trabajar, el modo de vivir y el sistema de proyección personal en el futuro. Y eso es una tarea cognitivo-conductual, psicológica, muy importante. Muy buenas amigos, soy el doctor Juan Blues. Hoy vamos a ver cuánto duran las diferentes sustancias en nuestro